y estos 120 años de edad, ya no tengo fuerza de ello. Y también dice, habla de Moshe Rabbeinu sabía que era un hebreo. A los 40 años en los que estuvo Moshe Rabbeinu en Egipto,
a los 40 años salió de Egipto. Resultó de Moshe Rabenu que salió a donde sus hermanos y resulta que miró como un egipcio golpeaba a un hebreo. Y cuando Moshe miró esa acción, él tuvo una reacción y mató al egipcio. Cuando mató al egipcio, se retiró. Después volvió a visitar o a estar con el pueblo hebreo y miró a 2 hebreos que estaban peleando. Moshe fue a donde ellos para preguntar qué es lo que estaba sucediendo con ellos. Y ellos respondieron: ¿acaso vas a hacer como hiciste con el egipcio? Moshe supo que lo que él había hecho ya se sabía. Nada se oculta, ¿verdad? Nada se oculta en nuestras vidas, nada se oculta de lo que nosotros hacemos. Moshe tuvo miedo y tuvo que salir de Egipto 40 años. 40 años salió Moshe y estuvo también en el desierto. Se fue al desierto, conoció a su esposa, Séfora, se casó, tuvo hijos, estuvo como pastor y hay aparentemente 40 años, un lapso de 40 años donde no sabemos nada, no sabemos mucho de Moshe Rabenu. Jajamim dicen que Moshe Rabenu estuvo en ese tiempo 40 años cuando él estuvo casado, cuando él estuvo también como pastor. Se cree que Moshe tenía también cierto tipo, ya sea de revelación o ya sea de estudio. De ahí que en esos 40 años que tuvo Moshe, después se dirigió a una montaña donde se recuerdan ustedes cómo Hashem llamó a Moshe con una zarza, la miró, le sorprendió y cuando le sorprendió fue a donde la zarza, entonces habló con Hashem. Y cuando habló con Hashem, Moshe Rabenu fue elegido para ser el libertador del pueblo de Israel, de Egipto. Hay una gran pregunta en cuanto fueron los 40 años de Moshe Rabenu. Esos 40 años, ¿qué pasó con él? Ocurre algo también similar acerca del Mesías Yeshua, donde se habla de él solamente hasta los 12 años, y de los 12 años en adelante ya no se sabe más acerca del Mesías de Israel hasta que llega a la edad aproximadamente de 30 años. Hace nuevamente una aparición y se empieza a hablar nuevamente de lo que resultó precisamente con el Mesías de Israel. Ese tiempo también es una incógnita, aunque nosotros tenemos un poco de revelación. De aquí que cuando empieza o se da inicio por parte de Hashem, Hashem dice a Israel: Moisés, Moshe, tú vas a ser el que va a libertar a este pueblo. He escuchado el clamor del pueblo de Israel y tú eres el que va a sacar a este pueblo. Moshe Rabenu, cuando tiene ese encuentro de Hashem y le da prácticamente su asignación, su misión, o lo que Moshe tendría que ser, para Moshe empieza una vida ahora totalmente diferente. Primero 40 años en Egipto, ¿verdad que sí? 40 años en el desierto. Inician 40 años más de la etapa o de la vida de Moshe Rabenu. Y estos 40 años son años a los cuales
estuvo fielmente a Hashem y al pueblo de Israel. De aquí se iniciaron las cosas buenas para Moshe Rabbeinu. Primera cosa que tenía que hacer Moshe, tenía que llegar a donde Faraón. Tenía que llegar a donde fue crecido. Tenía que enfrentar a Faraón, a decirle lo que había recibido de Hashem, que dejara salir a su pueblo para que le sirviera, para que le adorara. A esto Faraón no quiso saber nada. Faraón dijo, yo no sé quién es Yuhe Bajei, así que no te creas que las cosas van a ser muy sencillas. También por intervención divina, Hashem trae 10 plagas al pueblo de Egipto, y de esa manera es como después de esas 10 plagas el pueblo de Israel es liberado. Después de que el pueblo de Israel es liberado, llegan camino al desierto, y cuando están en el desierto, Hashem les entrega la Torah por medio de Moshe. Para que eso sucediera, Moshe Rabbeinu ayunó 40 días. Ayunó 40 días. El pueblo de Israel estaba en el asunto del becerro de oro. Se rompieron las tablas. Y después de que se rompieron las tablas, otra vez a ayunar 40 días más. Y trae nuevas tablas. Moshe Rabbeinu en todos sus años, en los tiempos precisamente últimos 40 años, son años donde Moshe hace una gran labor a todo el pueblo de Israel. Y esto que hizo Moshe Rabbeinu cambió completamente la historia de sobre la faz de la tierra. Porque Moshe fue el libertador del pueblo de Israel. Moshe, quien también se le conoce como el hombre más humilde sobre la tierra. Moshe, aún con todas las cosas que logró hacer, aún con la fidelidad que tuvo para con Hashem, aún con el nivel espiritual que Moshe Rabbeinu tuvo, a tal grado de que Hashem le hablaba cara a cara, a tal grado en el que Hashem, si Moshe Rabbeinu quería consultar algo con Hashem, era como si fuera a platicar con otra persona, porque Hashem se mostraba así con Moshe Rabbeinu. Imagínese usted qué es el nivel espiritual de Moshe Rabbeinu para llegar a ese grado, de estar hablando cara a cara con Hashem. Claro, cuando decimos cara a cara, no estamos queriendo decir que Hashem tiene imagen. A lo que nos referimos es que Hashem se mostraba con Moshe, y el diálogo o lo que tenía Moshe con Hashem era muy claro. Hablaban entre sí como si fueran dos personas. ¿Puede usted imaginarse el nivel de Moshe Rabbeinu? El ayuno de 40 días, donde Jajamim dicen que se asimiló o se hizo prácticamente como los malajim o como los ángeles, porque los ángeles no comen. Y Moshe se asimiló también, se vio también como los ángeles por el ayuno que estaba haciendo. Moshe Rabbeinu, como mencionaba, aún con todas las cosas que hizo, marcando historia para el pueblo de Israel, haciendo la Torah. Escuche bien lo que le voy a decir. El pueblo de Israel, juntamente con Moshe Rabbeinu, ellos son parte esencial, vital, para que se escribiera la Torah. La Torah, la herencia del pueblo de Israel. La Torah.
Qué gran nivel de Moshe Rabbeinu. Un hombre que logró muchísimas cosas y que aún con todas esas cosas que él haya hecho, en las cuales él tuvo para sí lograr, aún con todas esas cosas, le resultó algo a Moshe Rabbeinu. En esta parashá dice: he llegado a 120 años de edad. Y estos 120 años de edad ya no tengo fuerzas, dice Moshe Rabbeinu. Y también dice: y Hashem me ha dicho que no voy a cruzar este Jordán. ¿Pueden mirar esto? El hombre, el libertador del pueblo de Israel, el libertador del pueblo de Israel, en el último día de su vida, le dice al pueblo de Israel: miren, aquí está la tierra que prometió Hashem a sus ancestros, pase, yo no voy a pasar. Hashem me dijo: no pasarás el Jordán. ¿Puede imaginarse eso? Con todo lo que hizo Moshe Rabbeinu, y no cruzó el Jordán. Hay varias cosas que dicen en cuanto a la Torah de el por qué Moshe Rabbeinu no logró cruzar el Jordán. Pero entre una de ellas era precisamente cuando golpeó la roca. Porque anteriormente habíamos mirado, según el libro escrito a los Corintios 10:4, dice que todos tuvieron una misma sumersión, o todos cruzaron el mar, todos estaban en un mismo rúa o un mismo espíritu, y todos bebieron de la misma agua que salía de la roca. Y dice el verso 4 que esa roca era Mashiach. O sea que lo que sucedió con Moshe Rabbeinu era el golpear precisamente la roca. Y eso fue una de las cosas principales, porque esa roca estaba haciendo alusión precisamente al Mashiach. Y esas son las cosas por las cuales Moshe Rabbeinu no logró entrar a la tierra prometida, a la tierra que Hashem juró a sus padres. Él, siendo el libertador de Israel, él mismo no entró. Los sabios de Israel dicen que los 120 años de Moshe, todos los días de su vida, desde que nació a los 120 años, Moshe, un hombre excepcional, un hombre que, creo yo, inclusive Jajamín también dice: ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el cuerpo de Moshe hubiera sido enterrado? Porque, para decir verdad, cuando Moshe durmió, hay un gran misterio de dónde quedó Moshe Rabbeinu. El pueblo de Israel, un hombre que era realmente excepcional, humilde, entregado, mediador, un hombre que inclusive cuando el pueblo de Israel hacía cosas que no debía o decía que no, cosas que no debía, Moshe Rabbeinu, siempre humilde, y no con eso, oraba a Hashem para que perdonara al pueblo. Jajamín dicen que si supieran dónde estuviera el cuerpo de Moshe,
posiblemente fuera idolatrado. Posiblemente lo tendrían como alguien quizás más que Hashem o más que la Torah. Por eso la muerte de Moshe y el que su cuerpo no se sabe dónde está. Este es el misterio de Moshe Rabbeinu. Jajamín dicen que quizás esto fue estratégico por Hashem para que no se idolatrara precisamente, porque llegó a ser un gran hombre. Cuando se habla de Moshe acerca de Salí, dicen los rabinos, un rabino que se llama Baruch Ber, escuchó a alguien que dijo: sin Torah no podremos vivir. Y este rabino añadió algo y dijo: incluso si pudiéramos vivir, ¿quién querría vivir así? Porque Moshe fue el que enseñó al pueblo de Israel la Torah. Moshe compartía, enseñaba la Torah. Y se expresa: ¿quién podrá vivir así? ¿Quién? O sea que Moshe era una persona muy importante para el pueblo de Israel. En esta misma parashá se nos habla acerca de Moshe, y no solamente de Moshe, pero también está algo que dice la Torah y se refiere precisamente a un profeta como él. Un profeta como él. Y cuando se habla de un profeta como él, nosotros tenemos en gran estima a un profeta como él, que fue Yeshua HaMashiach. Los dos tuvieron para sí, cuando estaban niños, peligro por sus vidas. Uno, el decreto de Faraón de matar a todos los niños. Otro fue el decreto de Herodes, también de matar a todos los niños en los tiempos del Mesías. Los dos fueron llamados de Egipto. Los dos ayunaron 40 días y 40 noches. Los dos se destacaron muchísimo por su gran humildad y por su mansedumbre. Los dos hicieron milagros. Los dos fueron mediadores del mismo pacto. Refiriéndose al Mesías de Israel, los dos que tenían similitud en algunas cosas que ellos tenían. Ellos dos nos dan a conocer una cosa muy importante. La Torah, en esta parashá, nos da algo muy importante en lo que se refiere a Moshe Rabbeinu como sus últimas palabras. Porque Moshe Rabbeinu en sus últimas palabras mencionó esto:
Dice 31 verso 6, sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque Hashem, tu Elohim, está contigo y no te dejará ni te abandonará. Aunque los días de Moshe Rabbeinu ya era el último día, Moshe advirtió estas palabras al pueblo de Israel. Sean valientes, no teman, porque Hashem está con vosotros. Se dice en esta parashá, sed firmes. En la Torah dice Hazá, que traducimos nosotros a veces como esfuérzate y sé valiente, ¿verdad que sí? Esa es una de las razones por las cuales inclusive cada vez que terminamos un libro de la Torah, nosotros entre hombres tenemos esta costumbre de decirnos Hazá, Hazá, venid Hazer. Esfuérzate y sé valiente. Porque para nosotros, principalmente hombres, está el estudio de la Torah. No sé por qué. A veces las mujeres son las que tienden más a las cosas espirituales. No hablo del pueblo de Israel, hablo de nuestra cultura, de nosotros. Muchas veces para la mujer es más sencillo seguir, conectarse con su Creador, mantenerse firmes más que los hombres, porque nuestra cultura ha sido dañada en gran manera, a tal grado, y me he dado cuenta mucho de estas cosas, que cuando es tiempo de bendecir a Hashem, cuando es tiempo de alabar a Hashem, a muchos hombres les da pena expresar este tipo de cosas. Les da pena. No sé qué sienten. Como que no lo pueden hacer. Como que el ego. Como que no lo sé. Pero me doy cuenta que a los hombres les da pena hacer eso, cuando no deberían, cuando nosotros somos los que más debiéramos dar ese tipo de expresiones a Hashem en cuanto a alabanza, en cuanto a la danza, en cuanto a alabar a Hashem, así como el rey David. Pero muchas veces las mujeres en todas esas cosas siempre nos llevan en ese sentido. Así que, hombres, estemos firmes en cuanto a lo que nosotros somos, porque eso no nos quita una hombría. Dicen algunos que la palabra Hazá puede ser traducido también como fuerte, firme, duro, violento, poderoso. La firmeza, escuche bien, es una fuerza de resistencia interior que permite al hombre no desanimarse, mucho menos echarse para atrás en los tiempos de crisis. ¿Puedo entender esto? ¿Lo repito? La definición
créame que me gustó en gran manera. En gran manera. Porque en los momentos de crisis, es cuando miramos nosotros precisamente quiénes somos. En los momentos de crisis se ve el esfuerzo de cada persona. Y la Torá aquí nos dice: sean valientes, sean firmes, poderosos, violentas, poderosas, mujeres también, porque esa firmeza que usted tiene está principalmente en usted. Está en usted, en nadie más. Había un hombre que conocí y dio a conocer una experiencia en cuanto a su vida. Este hombre dijo que había ido a entrenar karate. Ustedes saben karate, ¿verdad? ¿Sí? Cuando este hombre fue inscrito para karate, una vez que llegaban a cierto, no sé, color de cinturón, creo que se maneja así, este hombre, para pasar inclusive de un color a otro, tenía que enfrentarse a uno, posiblemente con más experiencia, posiblemente con uno de un cinturón de otro color que es un nivel o un grado más alto, lo que sea. Lo importante es que el que quería, ¿verdad?, pasar el nivel, había varias cosas para pasar el nivel, pero uno era darse con otro. Este hombre dijo que cuando estaba para pelear o competir con su enemigo o contrincante, estaba temeroso. Porque imagínense pelear con alguien que tiene más experiencia o más grande. Temeroso. Resulta que entre la pelea estaban, ustedes saben, la karatería o esa cosa, ¿no? Le golpearon a este hombre. Se regresan otra vez cada quien a donde su lugar porque agarraron un punto. Después de que sucede eso, este hombre o este joven, porque todavía era joven, ahora ya es grande, pero cuando era joven estuvo en eso de karate, pero cuando estaba compitiendo, cada vez que le daban, miraba a su mamá. Miraba a su mamá como que si estuviera esperando que al ver cómo lo estaban golpeando, a ver si la mamá se compadecía y le decía al referee o a quien sea, paren la pelea. Pero cada vez que le daban, volteaba a ver a su mamá. Y la mamá se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y cada vez que ese muchacho volteaba a ver a su mamá, la mamá reaccionaba así. Le decía: conmigo no cuentes, vete a pelear. Pero ese hombre, cuando era muchacho, estaba esperando a la mamá para ver la reacción y a ver si la mamá lo sacaba de la golpiza que le estaba dando. Resulta esto de esta historia que fue verídica, que cuando nosotros estamos en nuestras luchas, cuando nosotros estamos en nuestras crisis, podemos voltear a ver a Hashem y decirle: compadécete de nosotros. Podemos estar pasando lo que nosotros podamos estar pasando. Sin embargo, podemos voltear nuestra mirada a Hashem y lo único que Hashem va a hacer es exactamente lo mismo. Va a decir: esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Hashem dice: yo estoy contigo. Esa es la moraleja. Podemos voltear a ver a Hashem y sabemos que Él va a estar con nosotros, nos cuida, nos ama, nos protege, pero es menester de nosotros el que nosotros seamos valientes, nos esforcemos y vayamos a luchar donde tenemos que luchar, a vencer las peleas que tengamos que vencer,
las luchas que tengamos que vencer, las crisis que tengamos que pasar, las cosas, las circunstancias que usted vea difíciles, usted puede mirar a Hashem, pero Hashem le va a decir: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, y todas estas cosas, tus enemigos están abajo de tus pies. Ese es el asunto de esforzarnos, de ser valientes, que en las circunstancias no nos miremos sin fuerzas, apagados, con que ya no podemos. Porque esta parashá, Moshe Rabenu dice al pueblo de Israel: vas a pasar el Jordán y no te preocupes por los enemigos que tienes allá. Hashem ya los tiene en tu mano. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Me siguen? Es importante esforzarnos y ser valientes. Hashem es bueno, pero hay cosas a las cuales nosotros debemos de luchar, debemos actuar y necesitamos librar. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Están molestos? Ya pusieron una cara muy seria. ¿Qué pasó? Hermana Francisca, ¿todo bien? Estamos pensativos. No caras serias, ¿verdad? No, pero estamos pensando, analizando. Okay. Esta parashá nos insta a tener prácticamente ese deseo de estar firmes y de que nosotros encontremos siempre fortaleza, fuerzas en todas las cosas a las cuales nosotros estamos. Porque la palabra de Hashem no es cualquier cosa. Esta palabra nos da vida, mis hermanos, nos alienta, nos alegra, emotiva. Recuerden esto: si la Torah y los misbot no nos alegran, no son para nosotros. La Torah tiene que darnos a nosotros esa alegría, a nuestras vidas. Y hay que esforzarnos. No teman, esfuércese. ¿Qué circunstancias? ¿Qué es lo más difícil que pueda tener en su vida? ¿Qué? Aún con todas esas cosas, Hashem dice: Hasá, Hasá, esfuércese, sea valiente, no tema, no desmaye, y pues por mucho menos mirar atrás. Mirar atrás es perder la fe. Mirar atrás es perder nuestra alma. La fe, imagínense. Yo me pregunto, ¿qué puede pasar con algunas personas que caminan y de repente por circunstancias dejan de congregarse, dejan de asistir, dejan de leer, dejan de obedecer, y en todas esas cosas que se dejan de hacer, en todas esas cosas se pierde la fe? Y perder la fe es perder su alma. Por eso esta definición me gustó mucho, porque esta definición dice que es básicamente la firmeza es una fuerza interior, que permite al hombre no desanimarse, mucho menos ir hacia atrás. Y la firmeza es necesaria para cumplir los misbot de Hashem. Es necesaria en momentos de oposición. La firmeza, inclusive
es necesaria para que nosotros nos podamos mover en momentos de ataque. La firmeza nos va a ayudar en los tiempos donde tengamos inclusive tentaciones. Y la firmeza es lo que le va a ayudar a usted en toda su vida a lograr lo que usted tiene que lograr en su vida. Moshe Rabbeinu, con su vida, nos enseña precisamente esa valentía. Imagínense cuando Moshe Rabbeinu tuvo que matar al egipcio. Miró a sus hermanos, huyó, se fue al desierto. Imagínense qué es lo que habrá pasado quizás por la monte de Moshe Rabbeinu. No, quizás yo no tengo que estar tratando de sacar mi propio juicio, mejor me voy. Y se va. Está 40 años, se casa, pero cuando se casa está y tiene un llamado de Hashem con la zarza. Entonces Hashem le dice, vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Vean ustedes, por favor. Cuando Hashem llamó a Moshe Rabbeinu empezó a sacar pretextos para no hacerlo. Aún con eso lo hizo. Imagínense ustedes cuando se enfrentó con Faraón. Imagínense ustedes cuando el pueblo de Israel, en varios momentos, en diferentes circunstancias, el pueblo de Israel le decía a Moshe Rabbeinu varias veces, para eso nos has sacado de Egipto, para eso nos trajiste aquí a este desierto, para eso nos trajiste para que moramos, para esto nos trajiste para que muéramos de sed, para esto. Y todo era Moshe Rabbeinu, todo era Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu no hubiera podido decir, ¿sabes qué? Pues yo solamente estoy obedeciendo, pero igual si no te gusta, ahí nos vemos. Pero Moshe Rabbeinu nos enseñó precisamente esa firmeza, de que a pesar de circunstancias, Moshe Rabbeinu siempre se mantuvo firme con el pueblo de Israel y también con Hashem. Eso es lo que nos muestra Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dicen los sabios de Israel, hay varios comentarios en estas palabras de la Torah. Cuando Moshe dijo, salí, donde ustedes, donde el pueblo de Israel. Y aquí en la Torah dice, porque ya no puedo, ya no hay fuerzas. Pero los sabios de Israel, hay una contrariedad en esto. En cuanto a estas palabras, cuando Moshe se expresa que Moshe salió al pueblo. Primero, está el campamento de Moshe, y de ahí del campamento de Moshe tuvo que salir a donde el pueblo de Israel. Cuando sale Moshe va al pueblo de Israel y el pueblo de Israel escucha la Torah. Cada vez que Moshe sale, llega a donde el pueblo y le enseña la Torah al pueblo de Israel, y entonces regresa, llega a su campamento y se cierra su campamento. Vuelve nuevamente Moshe a enseñar algo al pueblo de Israel, sale de su campamento, va a donde el pueblo de Israel y les enseña más mitzvot y más esencia de todo lo que recibió en el monte Sinaí. Moshe Rabbeinu tenía, dice Jajamim, esta costumbre, salir de su campamento, y cuando salía de su campamento enseñaba la Torah. ¿Estamos bien? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Mire esto, por favor. Jajamim dice, Moshe Rabbeinu salió con fuerzas
porque quería mostrar al pueblo que aún con su edad, él tenía todas las fuerzas todavía para estar con el pueblo de Israel y seguir enseñando la Torá. Pero dicen los sabios de Israel que una de las cosas las cuales le dolió demasiado a Moshe Rabbeinu es precisamente que cuando se habla de este último día de Moshe Rabbeinu, en este último día, Moshe salió de su campamento y él sabía que era el último día de su vida y su campamento se cerró, pero sin él. Y eso fue el tiempo de mayor dolor de Moshe Rabbeinu, porque sabía que no iba a regresar a su campamento. Se cerró. Se cerró. Puede mirar usted por qué cuando abrimos el Ejal hay cierto tipo de oraciones que hacemos. Cuando se abre el Ejal, cuando sacamos el rollo, cuando tenemos aquí la lectura de la Parashá, cuando llevamos la Torá en procesión, y una vez que llevamos la Torá en procesión, después llega el tiempo también donde se tiene que regresar la Torá, y la Torá está haciendo una alusión también a la Torá de Moshe. Cuando se tiene que guardar la Torá y se tiene que cerrar también la Torá, porque esta era la Torá de Moshe. Porque Moshe de su campamento salía para el pueblo de Israel para enseñar la Torá. El día más triste fue cuando salió y se cerró su campamento y sabía que ya no podía regresar. Cuando tenemos este legado de la Torá, mis hermanos, este rollo de Torá, le decimos, regresa. ¿Por qué no lo leemos? Vamos a mirar qué dice. Cuando se mete el rollo de Torá, alejar, retorna a tu morada y habita en la casa de tus anhelos, pues toda boca y toda lengua declarará la cabod y la majestad de tu reino. Y al posarse, Moshe decía, retorna, oh Adonai, a las miriadas de miles de Israel, haznos retornar, oh Adonai, a ti, y retornaremos. Renueva nuestros días como antaño. Hace una alusión a Moshe Rabbeinu cuando salía de su campamento y enseñaba la Torá al pueblo de Israel. Y cuando guardamos la Torá, decimos, retorna a tu morada y habita a la casa de tus anhelos. Es una expresión que se da no solamente por el rollo de Torá, pero también por Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ya no supimos más de él. Ya no hubo más. Nada se supo de Moshe Rabbeinu. Y cuando se abre la Torá, este es el recuerdo que nosotros tenemos de Moshe Rabbeinu. Moshe nos ordenó la Torá, una heredad para la congregación de Jacob. La Torá, un árbol de vida. Esta es la herencia que dejó Moshe Rabbeinu. Pero donde también miró y sus años se terminaban. Sus días se terminaban. Pero la herencia de Moshe Rabbeinu no se terminó. No ha sido enterrada. No ha sido olvidada. Hasta ahorita, hasta en nuestros tiempos, nosotros tenemos ese legado. La Torá de Moshe. Baruch Hashem. ¿Pueden mirar lo que veo, mis hermanos? Esta gran herencia que ha sido dada también ahora a nosotros. Una herencia de Moshe Rabbeinu que fue al pueblo de Israel
y que nosotros tenemos ahora también como parte de esa gran herencia. Qué afortunados somos, mis hermanos. Qué afortunados somos. Baruch Hashem, por este gran legado. Hay algo que yo quería comentarles, con lo cual voy a terminar. Dice el Talmud, un midrash, acerca de el hombre que quiso que el pueblo de Israel se destruyera. El nombre de un hombre que mencionamos en la fiesta de Purim. Ese hombre quiso que el pueblo de Israel fuera destruido el 7 de Adar. Según el Talmud, dice que Moshe Rabenu nació un 7 de Adar y también iba a dormir en un 7 de Adar. Dicen los sabios de Israel que ese hombre que había dado decretos al pueblo de Israel para que fuera destruido, también lo hizo el 7 de Adar. Y la pregunta es, ¿por qué quiso precisamente esa fecha? Si los sabios de Israel dicen que ese hombre quizás estudió la vida de Moshe y supo que Moshe Rabenu tenía que dormir el 7 de Adar, este hombre también utilizó esta fecha para que en esa fecha fuera también destruido el pueblo de Israel. Como que si la parte de los enemigos de Israel tuvieran algún tipo como que de similitud a lo que pudo haber acontecido con Moshe Rabenu. Sin embargo, dicen los sabios de Israel, ¿por qué ese hombre tenía que haber escogido esa fecha y alegrarse precisamente por lo que iba a suceder con el pueblo de Israel? Los sabios de Israel dicen, aún con todo eso, aún lo que haya querido hacer ese hombre con el pueblo de Israel, hay una gran diferencia, abismal entre el pueblo de Israel y el resto de las demás naciones. Voy a terminar con esto, mis hermanos. Por favor, pongan mucha atención. Los sabios de Israel dicen que lo que ocasionó ese hombre en esa fecha era para tener prácticamente algún tipo de continuidad a sucesos que han ocurrido o que le ocurrieron precisamente a Moshe Rabenu. Pensando que precisamente cuando haga eso o que se dé ese decreto, iba a hacer desaparecer al pueblo de Israel. La historia que tenemos en Purim nos enseña que en efecto se cambiaron los decretos y que el pueblo de Israel, quien tenía que perecer, se defendió y fue lo contrario. ¿Verdad que sí? El hombre que había proclamado decretos en contra de Israel, el hombre fue colgado y se cambiaron los decretos. ¿Verdad que sí? Esto es también una alusión a lo que puede suceder precisamente. Porque la diferencia
entre el pueblo de Israel y las otras naciones o otras culturas pueden ser algún tipo de formas en las cuales se tiene que expresar la valentía de cada cultura. Se habla de muchas culturas, se habla también de derrotas. Se habla de guerras, se habla de derrotas con otras naciones. Y una vez que ha sucedido eso con otras naciones, lo único que queda es solamente historia. ¿Pueden mirar lo que le digo? Entre otras naciones, cuando hay guerra, desaparecen. Después se habla solamente como historia. Quedó la historia X país, X ciudad, país con país, X. Quedó historia. Pero el pueblo de Israel, aún, escúchelo bien, con sus derrotas, el pueblo de Israel no ha dejado de ser. Siendo pocos, siendo muchos, no ha dejado de ser. La historia de Israel no ha quedado solamente como historia porque el pueblo de Israel ha prevalecido. Porque cuando piensan que van a opacar o a desaparecer al pueblo de Israel, cuando más hacen eso, el pueblo de Israel más se fortalece, más se esfuerza. Y el pueblo de Israel nunca pasa a la historia. El pueblo de Israel siempre permanece. Por eso es que tiene que haber una gran diferencia entre otros países a lo que es el pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel tiene una derrota, este pueblo se levanta. Se levanta. No se mantiene. No se borra. No pasa. No se quedó en la historia. El pueblo de Israel es muy diferente de otras naciones. El pueblo de Israel puede sufrir una derrota, pero eso le ayuda a Israel a levantarse. Así como dice también Mishle 24:16, porque 7 veces cae el justo y de las mismas se levanta. Y eso es una gran diferencia entre el pueblo de Israel. Usted tiene una vida. Usted tiene un llamado de Hashem. Usted tiene un porvenir en su vida. Usted tiene que cumplir una misión por la cual Hashem le ha creado. No tiene que haber absolutamente nada que le pueda prohibir a usted estancarlo, debilitarlo o hacerlo pensar que usted no puede, que usted es una persona buena para nada, que lo que hace no lo practica, que lo que está haciendo no le sirve de nada porque siguen las mismas que antes. Nadie puede decirle absolutamente nada de eso. Usted debe saber quién es. Usted, si se cae, tiene que saber que para usted está el mismo impulso para poder levantarse y nadie puede estar en contra de su persona para que usted cumpla lo que tiene que hacer en toda su vida, hasta el resto de sus días, así como Moshe Rabbeinu. La historia de Moshe Rabbeinu y la historia de Mashiach, similares. Y los dos dejaron un gran legado, un legado muy grande, que no podemos dejar nada más porque sí. Los dos nos advierten a ser valientes. Los dos nos advierten de ser firmes. Los dos nos instan a que prosigamos la vida que hemos escogido. Por ejemplo, si nosotros lo que hemos escogido, imagínese usted, poder o querer regresar atrás, Hashem no lo permita con nuestras vidas. No lo permita.
Mashiach dijo estas palabras: nadie, después de poner la mano en el arado, mire atrás, porque no es apto para el reino de Hashem. Porque lo contrario, el mismo Mashiach también dice: Hashem irá delante de ti. Hashem estará contigo. No te dejará, no te desamparará. Las mismas cosas que nos dio Moshe Rabbeinu son las mismas cosas que nosotros tenemos, a las cuales tenemos un legado para proseguir. Moshe dijo: van a pasar, esfuércense, sean valientes. Aquí está Yahushua, que va a estar en mi lugar. Cuando el Mashiach murió, también dejó talmidim, dejó 12 talmidim, a los cuales también fueron en aumento, y también dejó un legado. También dejó un legado. La herencia de Moshe Rabbeinu no se ha perdido. El legado del Mashiach tampoco se ha perdido. Porque el Mashiach también dio para nosotros esto que es muy importante: también hacer discípulos, también hacer talmidim, hasta los extremos de la tierra. Y este legado que nosotros tenemos es mucho más bueno que el legado de la Torah en este sentido. Tenemos la Torah, pero con Mashiach tenemos algo a lo cual nosotros estamos seguros. Moshe tuvo que dormir y no sabemos dónde quedó, pero el Mashiach, cuando fue muerto, fue llevado a una tumba, fue encontrado y resucitó. De Moshe ya no se supo nada, pero de Mashiach sí se supo, porque él mismo se apareció por 40 días a sus talmidim, dándoles a conocer que todo lo que él había dicho vale la pena, porque la principal de las cosas que nosotros necesitamos saber es que el camino al cual nosotros hemos sido llamados por Hashem y por su justo Mashiach, tenemos también algo seguro en lo cual nosotros tenemos, que va a haber la resurrección, que nuestra esperanza está precisamente en él, que aunque el Mashiach también estuvo apareciéndose a sus talmidim, también en algún tiempo cuando apedrearon a un seguidor de Mashiach, lo apedrearon, y cuando lo estaban apedreando también tuvo una visión y dijo: he visto los cielos abiertos, he visto al Padre y a su Hijo a su derecha. Y eso nos ayuda a tener convicción de que lo que nosotros estamos viviendo en nuestras vidas va a tener una gran recompensa, porque hay alguien que aparentemente murió, pero resucitó, y que está a la derecha del Padre, y que está también con su Ruach por todo el mundo. Y nosotros somos parte del legado de Moshe Rabbeinu con su Torah, y también somos parte de ese legado que Mashiach dejó para que todo el mundo pudiera conocer precisamente de la esperanza de la resurrección que está precisamente en el Mashiach. Shalom, shalom, mis hermanos. Todo el mundo pudiera conocer precisamente de la esperanza de la resurrección precisamente en el Mashiach. Shalom, shalom.